Silas Brennan cayó de rodillas en la tierra, frente al Saloon Golden Dust. Sus manos temblaban mientras se acercaba a la chica, desplomada contra el poste de enganche. Era una niña de no más de 15 años. Tenía los labios partidos y los brazos envueltos alrededor de sí misma, como si intentara desaparecer. «Por favor», susurró a través de dientes ensangrentados. «No les diga que me viste». Esas 5 palabras abrieron una grieta en el pecho de Silas, algo que había enterrado hacía 3 años con su esposa y su hijo. Aún no sabía su nombre. No sabía de qué infierno había sobrevivido. Pero en ese momento, al mirar esos aterrorizados ojos azules, Silas Brennan tomó una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. Si quieres seguir el viaje de Ruth y Silas hasta el final, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna nueva historia. Y déjanos un comentario diciéndonos desde qué ciudad nos estás viendo. Nos encanta ver hasta dónde viajan estas historias. El calor del verano caía sobre Dusty Creek como un castigo de Dios. Silas Brennan no había planeado venir al pueblo hoy. Lo había evitado durante 3 años, prefiriendo la tranquila compañía del ganado y el ritmo interminable del trabajo en el rancho a las miradas compasivas de la gente del pueblo, que recordaban cuando había sido un hombre diferente. Pero su hermana Clara había insistido. «Te estás quedando sin café», le había dicho esa mañana, de pie en su porche con los brazos cruzados. «Y sin harina, y sin jabón, y sin decencia humana básica». «Silas, ¿cuándo fue la última vez que hablaste con alguien que no fuéramos yo y tu caballo? Caballo, no hagas preguntas estúpidas. El dependiente de la tienda tampoco lo hará. Ve». Así que allí estaba él, cabalgando por la calle principal a pleno mediodía, con el sombrero calado para protegerse del resplandor. Fue entonces cuando la oyó gritar. No fue un grito, ella había aprendido a no gritar. Fue un sonido agudo y ahogado de dolor, tragado rápidamente. El tipo de sonido que hace una persona cuando ha sido herida tantas veces que ha dejado de esperar que a alguien le importe. Silas detuvo su caballo de piel de ante. La chica yacía en el callejón junto al Saloon Golden Dust. Tenía un brazo torcido debajo de ella y la cara hundida en la tierra. Un hombre estaba de pie sobre ella, de cuello grueso y cara roja. Tenía la bota levantada para darle otra patada. «Levántate», gruñó el hombre. «Deja de holgazanear. Esos suelos no se van a fregar solos. Lo siento, tío Vernon. Lo siento. ¿Tú qué? ¿Llorar más? ¿Eso es lo que te enseñó tu madre antes de consumirse en llanto e inutilidad?» Silas desmontó antes de haber tomado la decisión consciente de moverse. «Oye». Vernon Hawkins se giró. Su rostro pasó de la ira a una falsa amabilidad tan rápido que habría sido impresionante si no fuera tan repugnante. «Vaya, Silas Brennan, no te había visto en el pueblo desde... Aléjate de esa niña». La sonrisa de Vernon vaciló. «Un momento. Esto es un asunto de familia. La chica es mi sobrina, ¿ves? Y solo está... Dije que te alejes». Algo en la voz de Silas hizo que Vernon diera un paso atrás. Quizás fue la tranquila certeza. Quizás fue el recuerdo de quién solía ser Silas Brennan, un ranger de Texas que se había enfrentado a partidas de guerra comanches y bandidos mexicanos sin pestañear. La chica se levantó lentamente sobre sus manos y rodillas. Su vestido estaba rasgado en el hombro. Los moratones moteaban sus delgados brazos como nubes de tormenta. Cuando levantó la cara, Silas vio el corte reciente en su labio, con sangre corriendo por su barbilla. Pero fueron sus ojos los que le detuvieron el corazón. Azules como el cielo de verano, vacíos como un pozo abandonado. Lo miró sin esperanza, sin expectativas, como si hubiera dejado de creer que alguien la ayudaría hace mucho tiempo. «¿Cómo te llamas?», preguntó Silas, con la voz más suave ahora. Ella miró a Vernon, estremeciéndose cuando él cambió su peso. «Ruth», susurró. «Ruth Colulton». «¿Cuántos años tienes, Ruth?» «15, señor». «¿Y cuánto tiempo llevas viviendo con este hombre?» Vernon dio un paso adelante, su falsa sonrisa se ensanchó. «3 años ya, desde que sus padres murieron en ese terrible incendio».
Que Dios los tenga en su gloria. Mi esposa y yo la acogimos por caridad cristiana. La alimentamos, la vestimos, le dimos un techo. Es solo un poco torpe, eso es todo. Siempre cayéndose, chocando con las cosas. ¿No es así, Ruth? Ruth no respondió. No necesitaba hacerlo. Su silencio hablaba más que cualquier palabra. Silas miró los moratones en sus brazos. Los viejos eran amarillos, verdes y desvanecidos. Los nuevos eran morados, negros y frescos. El patrón que formaban contaba una historia que cualquiera con ojos podía leer. «¡Levántate, Ruth!». Ella se estremeció de nuevo ante la orden. Luego se puso de pie lentamente. Le temblaban las piernas. Mantuvo los ojos fijos en el suelo. «A ver», dijo Vernon, endureciendo la voz. «No sé qué crees que estás. Todavía no estoy pensando en nada». Silas sacó $1 de plata de su bolsillo y se lo ofreció a Ruth. «Ve a la tienda general. Cómprate algo frío para beber. Espera allí». Ruth miró la moneda como si le hubiera ofrecido una serpiente. «Yo no puedo, señor. Tengo trabajo que... Te estoy pidiendo que vayas. Por favor». Esa palabra, por favor, pareció romper algo en ella. Su barbilla tembló, sus ojos brillaron, tomó la moneda con dedos temblorosos. «Gracias», susurró y huyó. Silas esperó hasta que desapareció por la esquina antes de volverse hacia Vernon Hawkins. La falsa amabilidad del dueño del saloon se había desvanecido por completo, dejando solo un frío cálculo. «¿Tienes algo que decir, Brennan?» «No hay nada que decir, solo observo». Observando cómo un hombre disciplina a su propia familia. ¿Eso es correcto? Disciplina. Silas probó la palabra como si tuviera un sabor desagradable. ¿Así es como lo llamas? La chica necesita mano dura. Su madre la malcrió antes de morir. Solo intentamos enseñarle la gratitud adecuada por todo lo que hemos hecho por ella. Gratitud. ¿Vas a seguir repitiendo cada palabra que digo o tienes algo que decir? Silas dio un paso más cerca. Solo uno. Pero Vernon tropezó hacia atrás como si lo hubieran empujado. «Tengo algo que decir», dijo Silas en voz baja. «No dejes que te vea ponerle las manos encima a esa niña otra vez. Ella no es asunto tuyo. La estoy haciendo mi asunto». Los ojos de Vernon se entrecerraron. Detrás del miedo, Silas podía ver las ruedas girando, los cálculos haciéndose. «Perdiste a tu propia familia, Brennan. Oí sobre esa cosa terrible, pero eso no te da derecho a meter las narices en los asuntos de otros». «Ruth es mía», se corrigió. «Nuestra, mía y de mi esposa, legalmente. El tribunal del condado nos nombró sus tutores. No puedes hacer nada al respecto». Silas no dijo nada. Solo miró a Vernon Hawkins hasta que la arrogancia del hombre comenzó a resquebrajarse. «Aléjate de mi sobrina», dijo Vernon finalmente, retrocediendo hacia la puerta trasera del salón. «Lo digo en serio. Sea lo que sea que estés pensando, olvídalo. Tiene un hogar, tiene familia. No necesita que la salven de nada». Desapareció tras la puerta, cerrándola de un portazo. Silas se quedó solo en el callejón por un largo momento. El calor del verano lo oprimía. El olor a estiércol de caballo y cerveza derramada llenaba sus fosas nasales. Hacía 3 años había enterrado a su esposa, Eleanor, y a su hijo de 8 años, Thomas, en la misma semana. Eleanor había contraído la fiebre primero. Thomas la había seguido, resbalando en el río durante el entierro de su madre y ahogándose antes de que nadie notara que había desaparecido. Silas había querido morir después de eso. Había rezado por ello algunas noches, cuando el silencio de la casa vacía del rancho lo oprimía como un ser vivo, tratando de asfixiarlo. Pero la muerte no había llegado. Solo más días vacíos, más trabajo sin sentido, más noches mirando al techo preguntándose por qué Dios lo había dejado vivo cuando se había llevado todo lo que importaba. Ahora, de pie en este callejón sucio, con sangre secándose en el suelo donde una niña había caído, Silas sintió que algo se agitaba en su pecho, algo que se sentía casi como un propósito. Encontró a Ruth en la tienda general, sentada en un barril cerca de la parte de atrás.
Sostenía una botella de zarzaparrilla como si pudieran arrebatársela en cualquier momento. Se tensó cuando lo vio. Tranquila, dijo Silas, levantando las manos. Solo vine a ver cómo estabas. No deberías haber hecho eso. Su voz era apenas un susurro. Se va a enfadar mucho. Va a... Se interrumpió mirando hacia otro lado. ¿Va a qué, Ruth? Nada. No importa. Importa. Ella se rió, un sonido roto que no tenía humor. Señor, aprecio lo que hizo allí atrás. De verdad, nadie me había defendido desde... Se interrumpió apretando la mandíbula. Pero no puedes ayudarme. Nadie puede. Ahora les pertenezco. Así son las cosas. No le perteneces a nadie más que a ti misma. Es fácil para ti decirlo. No sabes cómo funcionan las cosas. Silas acercó una caja de madera y se sentó frente a ella. El dueño de la tienda les echó un vistazo pero no dijo nada. Silas Brennan no era un hombre al que la gente cuestionara. ¿Por qué no me cuentas?, dijo él. ¿Cómo funcionan las cosas? Ruth estudió su rostro por un largo momento. Buscaba el truco, buscaba la crueldad oculta que la experiencia le había enseñado que siempre llegaba. Cuando no la encontró, algo en ella pareció romperse. Mis padres murieron cuando yo tenía 12 años, dijo en voz baja. El fuego se llevó nuestra casa, se lo llevó todo. Lo vi arder desde la calle mientras todo el pueblo se quedaba mirando. Lo siento, todo el mundo lo siente. Sentirlo no reconstruye casas. Sentirlo no devuelve a los padres muertos. Respiró temblorosamente. Después de eso, el tribunal me entregó a mi tía Prudence, la hermana de mamá. Mamá siempre dijo que no eran cercanas, pero yo pensé, otra risa amarga. Pensé que la sangre significaba algo. Debería. Bueno, no lo hace. La primera semana que estuve allí, Vernon dejó muy claro cómo serían las cosas. Tenía que ganarme el sustento. Cada bocado de comida, cada noche de refugio, se lo debía todo. Y llevaban la cuenta, señor, una cuenta real. Vernon tiene un libro de contabilidad donde anota todo lo que gastan en mí. 3 años de comida, ropa, medicinas, cada centavo. Silas sintió que se le tensaba la mandíbula. ¿Cuánto? Ruth se encogió de hombros, pero sus ojos brillaban. $600 la última vez que oí. Más o menos. Podrían ser 6 millones. Nunca lo pagaré. Vernon lo sabe. Ese es el punto. ¿Qué pasa cuando no puedes pagar? La pregunta quedó flotando en el aire entre ellos. Las manos de Ruth se apretaron alrededor de su botella de zarzaparrilla hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Trabajo, dijo finalmente. Friego suelos, lavo platos, hago la colada, y cuando eso no es suficiente, tragó saliva. El saloon tiene habitaciones arriba. Una pensión, la llama Vernon. A veces los hombres que se alojan allí, ellos, no pudo terminar. Silas sintió que algo frío y afilado se cristalizaba en su pecho. ¿Alguien ha...? No, todavía no. Pero Vernon sigue hablando de que pronto cumpliré 16. Dice que entonces empezaré a ganarme el sustento de verdad. Dice que debería estar agradecida de que haya esperado tanto. Su voz se quebró en las últimas palabras. Y de repente ya no era una superviviente endurecida. Solo una niña asustada tratando de no llorar frente a un extraño. Lo siento, susurró, secándose los ojos. No necesitas oír todo esto. Tienes tus propios problemas. Todo el mundo los tiene. Ruth, ella lo miró. Enterré a mi esposa hace 3 años, dijo Silas en voz baja. Y a mi hijo Shio de 8 años, Thomas. Tenía los ojos azules como los tuyos. Ruth no dijo nada, pero ahora estaba escuchando. Después de que murieron, quise rendirme. Solo tumbarme en la tierra y dejar que el mundo siguiera sin mí. Pero no lo hice. No sé muy bien por qué. Quizás demasiado terco. Quizás estaba esperando algo. ¿Esperando qué? Silas miró a esta niña rota, esta chica de 15 años que había sido golpeada y utilizada y a la que le habían dicho que no valía nada durante 3 largos años. Y sintió la respuesta surgir de algún lugar profundo dentro de él. Quizás te estaba esperando a ti. Los ojos de Ruth se abrieron de par en par. Señor, yo no... Tengo un rancho a 2 horas de aquí.
No es mucho, pero es mío. Tengo una habitación extra que ha estado vacía desde que Thomas falleció. Tengo una hermana que enseña en la escuela y que probablemente te hablaría hasta por los codos sobre libros si la dejas. Tengo ganado que necesita cuidado y un jardín que necesita crecer y un montón de silencio que no le hace daño a nadie. ¿Está usted? La voz de Ruth tembló. Está diciendo lo que creo que está diciendo. Estoy diciendo que tienes una opción, Ruth Colton. Puedes volver a ese saloon y seguir viviendo como has estado viviendo. Seguir ganándote el sustento. Seguir esperando a que Vernon decida que eres lo suficientemente mayor para esas habitaciones de arriba. ¿Oh? ¿O qué? Sayes se levantó y le tendió la mano. O puedes venir conmigo ahora mismo, hoy, y no volver allí nunca más. Ruth miró su mano extendida como si fuera un salvavidas lanzado a un mar embravecido. Todo su cuerpo temblaba. Vendrá a por mí, susurró. Traerá al sheriff. Dirá que le robé, o que me escapé, o... Que venga. No lo entiende. Tiene amigos. Tiene... Ruth. Silas mantuvo su mano firme. Pasé 15 años como Ranger de Texas. Me enfrenté a forajidos y bandidos y cosas peores. No le tengo miedo a un dueño de saloon con demasiada codicia y poca conciencia. ¿Pero por qué? La pregunta brotó de ella como una presa que se rompe. ¿Por qué haría esto? Ni siquiera me conoce. No soy nadie. No soy nada. Solo soy... Eres alguien que necesita ayuda, dijo Silas simplemente, y yo soy alguien que puede darla. Eso es suficiente. Las lágrimas corrían por las mejillas de Ruth ahora, abriendo surcos limpios en la suciedad de su cara. Miró su mano, miró la puerta, volvió a mirar su mano. Si voy con usted, dijo lentamente, dirá que le debo. Dirá que soy una ladrona y una fugitiva, y cosas peores. Dirá a todo el mundo que no soy buena. ¿Y qué dices tú? Ruth pensó en eso. Por primera vez en 3 años, alguien le preguntaba qué pensaba, qué quería, qué decía. Yo digo, respiró temblorosamente, digo que ya no quiero tener miedo. Digo que estoy cansada de esperar a que alguien me salve. Digo que quizás extendió la mano y tomó la de él. Quizás pueda salvarme a mí misma si alguien me da la oportunidad. Los dedos curtidos de Silas se cerraron alrededor de los de ella, y Ruth sintió algo que casi había olvidado que existía. Esperanza. No salieron del pueblo sin ser vistos. Ruth no tenía nada que recoger. Todo lo que poseía lo llevaba puesto. Vernon no le había permitido tener posesiones personales. Decía que la hacían altanera y desagradecida. Así que caminaron directamente desde la tienda general hasta donde Silas había dejado su caballo. La pequeña mano de Ruth agarraba la suya como si temiera que él desapareciera si la soltaba. Pero Vernon Hawkins estaba observando. Salió por la puerta principal del Golden Dust, justo cuando Silas ayudaba a Ruth a subir al lomo del caballo, con el rostro morado de rabia. ¿Qué demonios crees que estás haciendo? Silas no se dio la vuelta. Me voy. ¿Con mi propiedad ahora? Silas se giró. Sus ojos eran planos y fríos. ¿Así la llamas? ¿Propiedad? Vernon se acercó a ellos, con los puños apretados. Esa chica me debe $600, Brennan. ¿600? ¿Crees que puedes entrar aquí y robar lo que es mío por derecho? Creo que puedo pagar su deuda ahora mismo. Silas metió la mano en su alforja y sacó una bolsa de cuero. 600, dijiste. Los ojos de Vernon se abrieron al ver el dinero. Su lengua salió para humedecerse los labios. Bueno, eso es muy generoso, pero he estado pensando y calculo que la deuda en realidad se acerca a los 800. Intereses, ya sabes. El costo de hacer negocios. Bien, 800. Y hay que considerar los daños emocionales. Mi esposa se ha encariñado con la chica. Irse tan de repente le rompería el corazón. Otros 200 deberían cubrir eso. $1000, más las molestias. Vernon. La voz de Silas bajó a ese registro tranquilo y peligroso de nuevo. Voy a contar $1000. Eso es más que justo. Vas a tomarlos y vas a firmar un papel diciendo que Ruth Colton no te debe nada más. Y luego vas a volver a ese saloon
y olvidar que alguna vez tuviste una sobrina. ¿O qué? Silas se acercó más. O empiezo a hacer preguntas, preguntas en voz alta, en lugares públicos, sobre qué pasa exactamente en esas habitaciones de arriba tuyas, sobre qué tenías planeado exactamente para una chica de 15 años cuando cumpliera 16, sobre qué clase de hombre lleva un libro de contabilidad registrando cuánto le debe una niña. El rostro de Vernon se puso pálido. No tienes pruebas de nada. No necesito pruebas, solo necesito preguntas. La gente de este pueblo ya sospecha de ti. Solo hace falta que una persona haga las preguntas correctas y de repente todo el mundo te mira diferente. De repente, esas habitaciones de arriba ya no son tan populares. De repente, el sheriff empieza a preguntarse si quizás debería echar un vistazo más de cerca a tus negocios. Vernon no dijo nada. Su mandíbula se movía en silencio. $1000, repitió Silas. Justo y claro. Tómalo o déjalo. La lucha se reflejó en el rostro de Vernon, la codicia luchando contra la autopreservación. Finalmente sus hombros se hundieron. Bien, pero también lo quiero por escrito. Algo que diga que traté bien a esa chica, que se va por su propia voluntad, que no soy responsable de nada de lo que haga de ahora en adelante. Hecho. Completaron la transacción allí mismo en la calle, con el dependiente de la tienda general como testigo. Silas contó el dinero lentamente, deliberadamente, asegurándose de que Vernon viera cada moneda. Luego ambos firmaron un papel que declaraba que Ruth Colulton estaba libre de deudas. Todas las deudas pagadas, sin más obligaciones. Cuando terminaron, Vernon arrebató el dinero y se dio la vuelta para irse. Estás cometiendo un error, Brennan, dijo por encima del hombro. Esa chica no vale ni 1000 centavos, y mucho menos $1000. Es mercancía dañada, rota. Ya lo verás. Ruth se estremeció ante las palabras, pero Silas solo negó con la cabeza. Lo único roto aquí es tu alma, Hawkins. Ahora lárgate antes de que cambie de opinión sobre dejarte quedarte con ese dinero. Vernon desapareció en el salón sin decir una palabra más. Silas subió al caballo detrás de Ruth. Sus brazos la rodearon para tomar las riendas. ¿Estás bien? Ruth asintió lentamente. Luego negó con la cabeza y luego volvió a asentir. No lo sé, admitió. No sé cómo sentirme. ¿Es esto real? ¿Está sucediendo de verdad? Es real. Simplemente me dejó ir después de 3 años de... No pudo terminar. Hombres como Vernon Hawkins solo entienden dos cosas, dinero y miedo. Le di una y le recordé la otra. Eso es todo. Pero $1000 es muchísimo. ¿Por qué usted? Ruth. Silas chasqueó la lengua y el caballo empezó a andar. Tengo dinero. Al rancho le ha ido bien. Lo que no tengo es en quién gastarlo. Eleanor y Thomas ya no están para necesitar nada. Así que cuando te vi en ese callejón, mirándome con esos ojos, se interrumpió. ¿Qué? Preguntó Ruth suavemente. Te veías exactamente como Thomas esa última mañana antes del funeral, como si hubieras perdido la esperanza de que alguien arreglara las cosas, como si solo estuvieras esperando que sucediera lo siguiente malo, porque eso es todo lo que habías conocido. Ruth sintió que las lágrimas amenazaban de nuevo. Lo siento por su hijo, señor Brennan. Silas, y yo lo siento por tus padres. Supongo que tenemos suficiente tristeza entre los dos para llenar un océano. ¿Qué pasa ahora? Silas guió al caballo hacia las afueras del pueblo, dejando atrás Dusty Creek y sus saloons dorados y sus promesas rotas. Ahora vamos a casa, dijo simplemente, y empezamos a descubrir cómo ser una familia. El sol se estaba poniendo cuando coronaron la última colina. Ruth había estado en silencio la mayor parte del viaje, abrumada por la inmensidad de la tierra a su alrededor, por la extraña realidad de su repentina libertad. Pero cuando vio el rancho extendido en el valle de abajo, la casa robusta con su amplio porche, el granero sólido, el ganado pastando pacíficamente en pastos cercados, contuvo el aliento. Esto es tuyo, esto es nuestro, si quieres que lo sea. Ruth se giró para mirarlo,
Y Silas vio algo nuevo en sus ojos, no esperanza. Todavía no. La esperanza tardaba en reconstruirse. Pero quizás la primera y diminuta semilla de ella, plantada en un suelo que había estado estéril durante demasiado tiempo. Lo quiero, susurró, más que nada que haya querido en toda mi vida. Silas asintió, guiando al caballo colina abajo hacia casa. Detrás de ellos, el sol pintaba el cielo en tonos de naranja y oro. Y en algún lugar a lo lejos, un sinsonte cantaba su canción vespertina. No era un final feliz, todavía no, pero quizás, solo quizás, era el comienzo de uno. Ruth no pudo dormir esa primera noche. La cama era demasiado blanda, la habitación demasiado silenciosa, la ausencia de risas borrachas y tablas de suelo crujientes, y los pesados pasos de Vernon se sentía extraña, como si su cuerpo hubiera olvidado lo que era la seguridad. Se quedó mirando al techo, esperando que se revelara el truco. Cerca de la medianoche, oyó pasos en el pasillo. Todo su cuerpo se puso rígido. Sus manos se cerraron en puños bajo la colcha. Los pasos se detuvieron fuera de su puerta. Ruth contuvo la respiración. Ruth, la voz de Silas, baja y cuidadosa. ¿Estás despierta? Al principio no respondió. No podía. Su garganta se había cerrado con un viejo miedo. No voy a entrar, continuó él. Solo quería que supieras que hay leche caliente en la estufa, por si no puedes dormir, y la puerta se cierra con llave desde adentro. Estás a salvo aquí. Los pasos se alejaron. Ruth permaneció allí un largo momento, con el corazón martilleándole. Luego, lentamente, salió de la cama y cruzó hacia la puerta. Sus dedos encontraron la cerradura, un simple cerrojo de hierro, robusto y real. Lo deslizó. El clic resonó en la habitación silenciosa, y por primera vez en 3 años, Ruth Colulton lloró hasta quedarse dormida, sabiendo que nadie podía alcanzarla. La mañana llegó dura y brillante. Ruth se despertó con el olor a tocino friéndose y café preparándose. Eran aromas tan extraños a su experiencia que por un momento pensó que estaba soñando. En el Golden Dust, el desayuno había sido gachas frías comidas de pie, engullidas entre tareas. Se vistió rápidamente con el mismo vestido roto. Era todo lo que tenía. Y se aventuró a la sala principal. Silas estaba junto a la estufa, con aspecto torpe y fuera de lugar, con una espátula en la mano. «Buenos días», dijo sin darse la vuelta. «¿Tienes hambre?» «Sí, señor». «No me llames señor, me hace sentir viejo». «Usted es viejo». Las palabras se le escaparon antes de que Ruth pudiera detenerlas. Se tapó la boca con la mano, horrorizada, pero Silas solo se rió, un sonido oxidado como maquinaria que no se había usado en años. «Buen punto. Siéntate antes de que estos huevos se quemen». Comieron en silencio. Al principio, Ruth estaba demasiado abrumada por la simple abundancia de comida para hablar. Tocino, huevos, pan fresco con mantequilla, un vaso de leche de verdad en lugar de la aguada que Vernon le había proporcionado a regañadientes. «Más despacio», dijo Silas suavemente. «Nadie te lo va a quitar». Ruth se obligó a masticar con más cuidado, aunque cada instinto le gritaba que comiera lo más rápido posible antes de que la comida desapareciera. «Lo siento», murmuró con la boca llena de pan. «No es mi intención ser. No te disculpes. Solo come». A mitad de la comida, la puerta principal se abrió de golpe. Ruth casi se cae de la silla. Su plato chocó contra la mesa. Ya estaba calculando rutas de escape. La ventana, la puerta trasera, cualquier lugar donde Vernon no pudiera alcanzarla. «Silas Brennan, necio testarudo». Una voz de mujer, aguda y exasperada, y nada parecida a la dulzura venenosa de Willa. Ruth se quedó helada. La mujer que irrumpió en la cocina tenía quizás 50 años, con el pelo gris acero recogido severamente y ojos que no se perdían nada. Llevaba un práctico vestido marrón y una cesta en el brazo. «Clara», dijo Silas secamente, «llamar a la puerta sigue siendo costumbre por aquí. No tienes derecho a hablar de costumbres cuando tú...». Clara se detuvo en seco. Su mirada se posó en Ruth. «Oh». Ruth se encogió instintivamente. «Oh, Silas», suspiró Clara. Toda su actitud se suavizó.
Es solo una niña. Clara, esta es Ruth. Ruth, esta es mi hermana Clara. Enseña en la escuela del pueblo y no tiene ningún entendimiento de los límites personales. Tengo mucho entendimiento, simplemente elijo ignorarlos cuando se trata de ti. Clara dejó su cesta en la mesa y se agachó al nivel de los ojos de Ruth. Hola, cariño. Oí lo que hizo mi hermano ayer. Todo el pueblo está hablando de ello. El estómago de Ruth se encogió. ¿Lo están? Ujú. Vernon Hawkins ha estado diciendo a quien quiera escuchar que Silas te secuestró, que te robó de sus brazos protectores. Dijo que estás confundida y manipulada y que necesitas volver con tu legítima familia. Eso es mentira. Lo sé, cariño. Todo el que tiene medio cerebro lo sabe. Pero Vernon tiene amigos, y esos amigos tienen influencia. Clara se enderezó, mirando a Silas con dureza. Y deberías haberme dicho lo que planeabas antes de que todo el condado empezara a tomar partido. No planeaba nada, simplemente sucedió. Simplemente sucedió. Gastaste $1000 en una chica que nunca habías conocido y simplemente sucedió. Más o menos. Clara levantó las manos. Eres imposible. ¿Lo sabías? Absolutamente imposible. Lo has mencionado una o dos veces. A pesar de la tensión, Ruth sintió que algo se aflojaba en su pecho. Esto no era la crueldad fría y calculada a la que se había acostumbrado. Esto era familia, familia de verdad, discutiendo porque se preocupaban, no porque quisieran herir. Clara se volvió hacia ella, sus ojos se suavizaron de nuevo. Traje algunas cosas, vestidos que podrían quedarte, algunos libros, algunas otras necesidades. Tendremos que equiparte adecuadamente, pero esto servirá por ahora. ¿Me trajiste ropa? Bueno, no iba a dejar que anduvieras con ese harapo en el que Vernon te tenía, ¿verdad? La voz de Clara se quebró ligeramente. Ese hombre, ese monstruo absoluto. Si hubiera sabido, si alguien hubiera sabido lo que realmente estaba pasando en ese salón. Está bien, señora. No está bien. Nunca digas que está bien cuando alguien te hace daño, Ruth. Nunca está bien. Clara respiró hondo, recomponiéndose visiblemente. Ahora, ¿has comido suficiente? Bien. Vamos a limpiarte y a ponerte algo decente mientras mi hermano idiota averigua cómo manejar el lío que ha creado. Yo no he creado ningún lío, protestó Silas. Creaste un lío de $1000, Silas. Todo el pueblo está hablando. El sheriff Morrison ya ha estado haciendo preguntas. Y Vernon, la expresión de Clara se oscureció. Vernon ha estado hablando con el juez Thornton. Ruth sintió que la sangre se le helaba en las venas. El juez Thornton firmó los papeles que me entregaron a Vernon y a la tía Prudence hace 3 años. Dijo que era por mi propio bien. Silas y Clara intercambiaron una mirada que Ruth no pudo descifrar. Eso es complicado, dijo Clara con cuidado. ¿Qué tiene de complicado? El juez Thornton y Vernon Hawkins juegan a las cartas juntos todos los jueves por la noche, dijo Silas secamente. Desde hace años. Thornton también es socio silencioso en el Golden Dust. Las implicaciones golpearon a Ruth como un golpe físico. Así que cuando me entregaron a Vernon, no se puede probar nada, continuó Silas. Pero sí, tengo mis sospechas sobre cómo se decidió esa tutela. Las manos de Ruth empezaron a temblar. Las apoyó planas sobre la mesa para que dejaran de hacerlo. Así que me recuperará, susurró. El juez dirá que tengo que volver y no hay nada que nadie pueda hacer. Oye, la mano de Clara cubrió la suya, cálida y firme. Nadie te va a llevar a ninguna parte. ¿Me oyes? Mi hermano es muchas cosas. Terco, testarudo, emocionalmente estreñido. Estoy aquí mismo, Clara. Pero nunca ha roto una promesa en su vida. Dijo que estás a salvo aquí, y eso significa que estás a salvo. Ya resolveremos el resto. Ruth quería creerla. Lo deseaba tanto que podía saborearlo. Pero 3 años de la crueldad de Vernon le habían enseñado que la esperanza era solo otra forma de salir herida. Los días siguientes se desdibujaron en una neblina de nuevas experiencias. Clara venía cada mañana para trabajar con Ruth en sus habilidades de lectura y escritura. Vernon lo había desaconsejado activamente,
afirmando que las mujeres educadas eran antinaturales y buscaban problemas. Ruth descubrió que amaba los libros con una ferocidad que la sorprendió. Devoraba todo lo que Clara traía. Novelas, poesía, textos de historia, leyendo a la luz de la lámpara hasta que le ardían los ojos. «Eres una natural», le dijo Clara una tarde, viendo a Ruth pronunciar un pasaje particularmente difícil. «Tu madre te enseñó bien. Mamá siempre decía que los libros eran libertad». La voz de Ruth se quebró. Dijo que mientras pudiera leer, nadie podría mantenerme ignorante. Vernon odiaba eso. Quemó todos mis libros el primer mes que estuve allí. Los quemó. Dijo que ya no los necesitaba. Dijo que tenía nuevas lecciones que aprender. La mandíbula de Ruth se tensó. Las aprendí, pero no las que él quería. Clara no preguntó cuáles eran esas lecciones. No necesitaba hacerlo. Silas le enseñó a Ruth otras cosas, cosas prácticas. Cómo ensillar un caballo sin que te patee. Cómo distinguir un buen ternero de uno enfermo. Cómo reparar cercas y leer las señales del tiempo y encontrar agua en tierra seca. «¿Por qué me enseñas todo esto?», preguntó Ruth una tarde, secándose el sudor de la frente después de su primer paseo a caballo exitoso. «Porque saber cosas te hace fuerte», dijo Silas simplemente. «Y la gente fuerte no necesita depender de nadie más para sobrevivir». Vernon siempre decía que las mujeres no podían aprender el trabajo del rancho. Decía que nuestros cerebros no estaban hechos para eso. «Vernon es un idiota». Ruth se rió, una risa real, una que los sorprendió a ambos. Se sintió extraña en su garganta, como un músculo que había olvidado que tenía. Silas sonrió. La expresión transformó su rostro curtido. «Es la primera vez que te oigo reír. Es la primera vez que tengo algo de qué reírme». Pero la paz no podía durar. Ruth lo sabía. Lo había sabido desde el principio, incluso mientras había esperado desesperadamente lo contrario. Vernon Hawkins vino a por ella un martes. Ruth estaba en el jardín arrancando malas hierbas cuando oyó que se acercaban caballos. 3 de ellos. Levantó la vista y la sangre se le heló. Vernon cabalgaba al frente, su rostro con esa falsa expresión agradable que ella conocía tan bien. Detrás de él venía la tía Prudence, con los labios apretados en una delgada línea de desaprobación. Y a su lado, el sheriff Morrison. «Ruth», la voz de Silas resonó desde el porche. «Entra». Ella corrió. Para cuando llegó a la casa, Silas ya estaba de pie en lo alto de los escalones del porche, con su rifle en las manos. No apuntaba a nadie, solo estaba allí, una declaración de hechos. «Hasta ahí, Vernon». «Ahora, Silas, no nos precipitemos». Vernon levantó las manos en un gesto apaciguador. «Solo estamos aquí para hablar como gente civilizada». La gente civilizada no necesita al sheriff para tener una conversación. El sheriff Morrison se movió incómodo en su silla. «Silas, no quiero problemas, pero Vernon tiene preocupaciones legítimas aquí. La chica es su pupila legal, nombrada por el tribunal. Tiene papeles. Yo también tengo papeles, firmados por el propio Vernon, diciendo que las deudas de Ruth están pagadas y que es libre de irse». «Ese documento se obtuvo bajo coacción», interrumpió Vernon suavemente. «Me amenazaste, Brennan, delante de testigos. Cualquier juez anularía ese papel». «No te amenacé. Dije hechos. Insinuaste que arruinarías mi reputación si no te entregaba a mi sobrina». «¿Reputación?». Ruth no pudo contenerse. Salió al porche. Todo su cuerpo temblaba con una rabia que nunca se había permitido sentir. «¿Qué reputación? La de golpear a una niña, la de hacerme dormir en un armario y trabajar 16 horas al día. La de que ibas a venderme a...». «Ruth». La voz de Prudence sonó como un látigo. «Basta ya. Te disculparás inmediatamente por difundir mentiras tan viles sobre la familia que te acogió por la bondad de...». «Tú no tienes ninguna bondad». La voz de Ruth se elevó a un grito. «Lo viste pegarme. Lo viste y no hiciste nada. No sois mi familia. Sois monstruos». El rostro de Prudence se puso blanco, luego rojo. «Lo ve, sheriff. Ve cómo ha sido corrompida. Este hombre la ha puesto en contra de la única familia que le queda.
Le ha llenado la cabeza de mentiras y... No he mentido sobre nada, dijo Silas en voz baja. Y Ruth tampoco, pero supongo que ambos lo sabéis. La máscara agradable de Vernon se deslizó por un momento, revelando la fría furia que había debajo. Esto no ha terminado, Brennan. Ya he hablado con el juez Thornton. Ha accedido a revisar el acuerdo de custodia. Estoy seguro de que lo ha hecho. Ruth pertenece a su legítima familia. La ley está de nuestro lado. La ley. Silas dio un paso adelante, interponiéndose entre Vernon y Ruth. Sigues hablando de la ley como si significara algo, pero ambos sabemos lo que planeabas para esa chica. Ambos sabemos para qué eran esas habitaciones de arriba. Y te prometo que, si intentas llevártela de vuelta, todo el territorio lo sabrá también. No puedes probar nada. Quizás no, pero seguro que puedo hacer que la gente haga preguntas. Preguntas en voz alta, del tipo que se imprimen en los periódicos y se repiten en los bancos de la iglesia y se susurran en las tiendas generales. Del tipo que siguen a un hombre por el resto de su miserable vida. El rostro de Vernon se torció de odio. Te arrepentirás de esto. Me arrepiento de muchas cosas. Salvar a esa chica no es una de ellas. El sheriff Morrison se aclaró la garganta. Miren, esto no nos lleva a ninguna parte. Vernon, Silas, ¿por qué no dejamos que el juez resuelva esto de forma adecuada y legal? Thornton ha fijado una audiencia para la próxima semana. Hasta entonces, Ruth se queda donde está. Eso no es aceptable, espetó Vernon. Es lo que va a pasar. No voy a sacar a una chica de 15 años de esta propiedad a punta de pistola. Ni hoy. Ni nunca. Por un largo momento, nadie se movió. Luego Vernon tiró de las riendas de su caballo, girando al animal bruscamente. Una semana, dijo. Disfrútala mientras dure, Ruth, porque cuando ese juez falle a nuestro favor, y lo hará, volverás a casa. Y te prometo, niña, que aprenderás el significado de la gratitud. Se fue sin mirar atrás. Prudence lo siguió, su rostro una máscara de justa indignación. Morrison se quedó un momento más. Lo siento por esto, Silas. Sé que Vernon no es bueno, pero tengo las manos atadas. ¿Las tienes? El sheriff se estremeció ante la pregunta, pero no respondió. Solo se tocó el ala del sombrero y se fue. Ruth se quedó en el porche, viendo cómo se asentaba el polvo, sintiendo como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. Me va a recuperar. Su voz sonaba hueca incluso para sus propios oídos. El juez es su amigo. No tengo pruebas de lo que hizo. Será mi palabra contra la suya. Y yo solo soy una chica, y nadie cree a las chicas. Ruth. La mano de Silas se posó en su hombro. No la agarraba, solo descansaba allí, cálida, sólida y real. Te hice una promesa. Las promesas no significan nada, no cuando hay dinero y poder. Mis promesas significan algo. La giró para que lo mirara, sus manos curtidas suaves en sus hombros. Perdí a mi hijo, Ruth. Perdí a mi esposa. Perdí todo lo que creía que importaba. Y luego te encontré, golpeada y rota, y todavía luchando, todavía sobreviviendo. ¿Sabes lo que eso me dijo? Ruth negó con la cabeza. Las lágrimas nublaban su visión. Me dijo que Dios aún no había terminado conmigo. Que quizás, solo quizás, fui puesto en esta tierra por una razón. Y quizás esa razón está de pie justo frente a mí. No valgo todos estos problemas, susurró Ruth. No soy nadie. Soy... Eres mi hija. Las palabras salieron ásperas y feroces. Quizás no de sangre, pero por elección. Y quemaré todo este territorio antes de dejar que alguien te haga daño de nuevo. Ruth lo miró a través de sus lágrimas, viendo no al viudo afligido que había conocido en ese callejón, sino algo completamente diferente. Un padre. Su padre. Tengo miedo, admitió, su voz quebrándose. Lo sé, pero ya no estás sola, y eso marca toda la diferencia. Clara llegó una hora después, con expresión sombría. Hablé con el doctor Walker, dijo sin preámbulos.
Está dispuesto a testificar que Ruth estaba desnutrida y mostraba signos de abuso físico cuando la examinó la semana pasada. Eso es algo, dijo Silas. No es suficiente. Thornton ya ha tomado una decisión. Medio pueblo vio a Vernon contando el dinero de Silas. Creen que esto fue una transacción comercial. Un ranchero rico compra una chica a su familia. No se ve bien. No me importa cómo se vea, me importa lo que es. Ese es el problema, Silas. Nunca te ha importado cómo se ven las cosas. Pero en un tribunal, la percepción lo es todo. Ruth estaba sentada en la mesa de la cocina, escuchándolos discutir sobre su futuro, como si ella ni siquiera estuviera allí. Era familiar. Vernon y Prudence habían hecho lo mismo innumerables veces. Decidían qué comería, qué vestiría, qué haría, sin preguntarle ni una vez qué quería. Pero esto era diferente. Estas personas luchaban por ella, no contra ella. ¿Y si testifico?, preguntó en voz baja. Clara y Silas se giraron para mirarla. Si me presento ante el juez y le cuento todo lo que Vernon hizo, todo lo que planeaba, quizás, es tu palabra contra la suya, dijo Clara suavemente. Y Thornton ya ha demostrado de qué lado está. Pero al menos la gente lo oiría, al menos lo sabrían. Ruth levantó la barbilla y por primera vez desde esa mañana sintió algo más que miedo. He estado en silencio durante 3 años, asustada, silenciosa e invisible. Quizás es hora de dejar de ser invisible. Silas la miró con algo parecido al orgullo en sus ojos. Esa es tu decisión, dijo. No la mía, ni la de Clara, la tuya. Entonces elijo luchar. La voz de Ruth no vaciló. Elijo decir la verdad, incluso si nadie me cree. Elijo dejar de tener miedo. Clara extendió la mano sobre la mesa y le apretó la suya. «Me recuerdas a Eleanor», dijo suavemente. La esposa de Silas. Tenía ese mismo fuego, esa misma terquedad. ¿Es eso algo bueno? Clara sonrió a través de unos ojos repentinamente brillantes. Es lo mejor de todo. Esa noche, Ruth no pudo dormir de nuevo. Pero esta vez, no era el miedo lo que la mantenía despierta. Era la determinación. Salió de la cama y se acercó a la ventana, mirando el rancho iluminado por la luna que se había convertido en su hogar. En algún lugar ahí fuera, Vernon Hawkins estaba conspirando para quitárselo todo. En algún lugar ahí fuera, un juez corrupto estaba listo para devolverla a sus abusadores. Pero en algún lugar ahí fuera también, había gente que había elegido estar a su lado. Gente que la veía no como propiedad, carga o mercancía dañada, sino como familia. Mañana le contaría a Clara sobre las otras chicas, las que Vernon había comprado y vendido antes que ella, las que desaparecieron en esas habitaciones de arriba y nunca más fueron vistas. Mañana les daría un arma que Vernon no sabía que existía. Mañana lucharía. Pero esta noche, Ruth Colwilton apoyó la mano en el frío cristal de la ventana y se hizo una promesa. Pasara lo que pasara en ese tribunal, nunca más volvería a ser invisible. Ruth le contó todo a Clara a la mañana siguiente, sobre las chicas que habían venido antes que ella, sobre las que Vernon había traído al Golden Dust con las mismas promesas que le había hecho a ella: refugio, comida, familia, sobre cómo habían desaparecido una por una, vendidas a hombres que pagaban en efectivo por cosas que ninguna persona decente debería comprar. Había una chica llamada Lily, dijo Ruth, su voz firme a pesar del horror de lo que describía. Tenía 14 años, un bonito pelo rojo. Vernon la tuvo durante 6 meses, y luego, una noche, simplemente ya no estaba. Cuando le pregunté a la tía Prudence qué había pasado, me abofeteó y me dijo que me metiera en mis asuntos. El rostro de Clara se había puesto pálido. ¿Cuántas chicas, Ruth? 3 que yo sepa. Pero oí a Vernon hablar una vez, tarde en la noche, cuando pensaba que estaba dormida. Dijo algo sobre sus arreglos que se remontaban a años. Dijo que yo era su mejor inversión hasta ahora porque era dócil y no hacía preguntas. ¿Y nadie denunció esto? ¿A quién se lo iban a denunciar? ¿Al sheriff Morrison? Bebe en el salón de Vernon todos los viernes por la noche. ¿Al juez Thornton? Es prácticamente el socio de Vernon.
La mandíbula de Ruth se tensó. Todo el pueblo está podrido, señorita Clara. Y la gente buena simplemente mira para otro lado, porque es más fácil que luchar. Clara se levantó bruscamente, su silla raspó contra el suelo. Necesito hablar con Silas ahora mismo. Lo encontró en el granero, reparando una silla de montar. En el momento en que le contó lo que Ruth había dicho, la correa de cuero se rompió en sus manos. 3 chicas, dijo en voz baja. Al menos 3, quizás más. Ruth no lo sabe con certeza. Y nadie hizo una maldita cosa. Nadie lo sabía, Silas. O si lo sabían, se convencieron de que no era su problema. Las manos de Silas temblaban. Había visto cosas terribles en sus años como Ranger. Masacres, asesinatos, crueldades que atormentaban sus pesadillas. Pero esto era diferente. Esto era maldad. Llevaba una cara respetable, escondiéndose a plena vista, mientras todo el pueblo fingía no ver. No podemos probar nada de esto en el tribunal, continuó Clara. El testimonio de Ruth por sí solo no será suficiente. Thornton lo desestimará como los desvaríos de una niña desagradecida. Entonces necesitamos pruebas. ¿Dónde esperas encontrar pruebas? Vernon no es estúpido. Borra sus huellas. Silas miró hacia la casa, donde Ruth estaba sentada en el porche con un libro en su regazo. Incluso desde aquí podía ver la tensión en sus hombros, la forma en que seguía mirando hacia el camino, esperando que apareciera el peligro. Quizás no es tan cuidadoso como cree, dijo Silas lentamente. Ruth mencionó un libro de contabilidad, un libro donde Vernon llevaba la cuenta de su deuda. Si hizo lo mismo con las otras chicas, ese libro estaría en el salón, que es territorio de Vernon. Entonces necesitamos a alguien dentro. Clara lo miró fijamente. ¿No estarás sugiriendo en serio? No estoy sugiriendo nada, solo pensando en voz alta. Silas Brennan, si estás planeando algo ilegal, estoy planeando proteger a mi hija. Se encontró con los ojos de su hermana y ella vio algo en ellos que no había visto desde antes de que Eleanor muriera. Propósito. Cueste lo que cueste. El doctor Henry Walker llegó al rancho esa tarde, con su maletín médico en la mano y la preocupación grabada en su rostro curtido. Vine tan pronto como me enteré de la audiencia, dijo, aceptando el café que Clara le ofreció. Toda esta situación se ha salido de control. ¿Está dispuesto a testificar sobre la condición de Ruth? Preguntó Silas. Por supuesto, pero debo advertirte que mi testimonio por sí solo no convencerá a Thornton. Ese hombre ya ha tomado una decisión. ¿Y si tuviera más que las heridas de Ruth para informar? Walker dudó. ¿Qué quieres decir? Ruth nos contó sobre otras chicas, chicas que desaparecieron del Golden Dust a lo largo de los años. Has sido el único médico en el pueblo durante décadas, Henry. Debes haber visto algo. El rostro del doctor se puso gris. Su taza de café traqueteó contra el platillo. He sospechado, dijo finalmente. Hubo chicas que pasaron por mi consulta, con heridas consistentes con abuso, desnutrición, signos de otras cosas, pero nunca hablaban. Siempre decían que se cayeron, o se lastimaron, o que fue un accidente. ¿Y lo dejaste pasar? ¿Qué se suponía que debía hacer? La voz de Walker se quebró. ¿Informar mis sospechas a Morrison? ¿A Thornton? Lo habrían enterrado y me habrían echado del pueblo. Soy un médico, Silas, no un hombre de ley. Curo a la gente. No tengo el poder para... Ahora tienes poder. Silas se inclinó hacia adelante. Escribe todo lo que recuerdes. Cada chica, cada herida, cada caso sospechoso que entró por tu puerta. Lo usaremos para mostrarle al tribunal que Ruth no está mintiendo, que hay un patrón aquí. Incluso si hago eso, Thornton encontrará una manera de desestimarlo. Entonces no le daremos la oportunidad. Walker parecía confundido, pero Clara entendió de inmediato. Sus ojos se abrieron de par en par. Silas, no. ¿No qué? Estás planeando pasar por encima de Thornton, ir al gobernador territorial. Silas no lo negó. Ruth dijo que todo el pueblo está podrido.
Bien, entonces salimos del pueblo. El gobernador Safford es un hombre decente. Si podemos hacerle llegar esta historia antes de la audiencia. La audiencia es en 5 días. Nunca llegaremos a Prescott y volveremos a tiempo. Conozco gente que puede. Escritores de mis días de Ranger. Hombres buenos que me deben favores. ¿Y si Safford no te cree? ¿Si decide que no vale la pena su tiempo? Silas miró hacia el porche de nuevo. Ruth había dejado su libro y los observaba a través de la ventana, sus ojos azules llenos de preguntas que tenía demasiado miedo de hacer. Entonces al menos sabré que lo intenté todo. Esa noche, Silas escribió 3 cartas. Una al ex capitán James Montgomery de los Rangers de Texas, un hombre que una vez le dijo a Silas que cabalgaría a través del fuego del infierno si se lo pedía. Una al gobernador territorial Anson Safford, describiendo la situación con detalles cuidadosos y condenatorios. Y una a Vernon Hawkins. Clara encontró la tercera carta en su escritorio y la leyó con creciente horror. No puedes enviar esto. Ya planeo hacerlo. Estás amenazando con exponerlo públicamente si no retiras su reclamo de custodia. Eso es chantaje, Silas. Es una palanca. Es ilegal. Silas le quitó la carta de las manos, doblándola con cuidado. También lo es vender niños al mejor postor. Pero Vernon lo ha estado haciendo durante años y nadie lo detuvo. A veces, Clara, tienes que jugar sucio para vencer a la gente que nunca ha jugado limpio. ¿Y si te descubre el farol? Entonces no es un farol. Clara miró a su hermano, viendo al hombre en que se había convertido en los años desde la muerte de Eleanor. Duro, intransigente, dispuesto a quemarlo todo por la gente que amaba. Vas a empezar una guerra, dijo en voz baja. La guerra comenzó el día que Vernon Hawkins le puso las manos encima a esa chica. Yo solo la estoy terminando. La carta llegó a Vernon a la mañana siguiente. Ruth estaba ayudando a Clara a tender la ropa cuando oyeron que el caballo se acercaba. Rápido, demasiado rápido. Dejó caer la camisa que sostenía y corrió hacia la casa, con el corazón martilleándole. Vernon Hawkins desmontó antes de que su caballo se detuviera por completo. Su rostro estaba morado de rabia. Las venas de su cuello se hinchaban mientras se dirigía hacia el porche. «Brennan, sal de ahí, hijo de...» Silas apareció en la puerta, rifle en mano. «Hasta ahí. ¿Crees que puedes amenazarme?» Vernon agitó la carta en su puño. «¿Crees que unas pocas palabras elegantes me van a asustar para que me eche atrás?» «No intento asustarte, Vernon. Solo digo hechos». «¿Hechos? ¿Quieres hechos?» La risa de Vernon fue fea, desesperada. «Aquí tienes un hecho para ti. El juez Thornton ha adelantado la audiencia para mañana por la mañana. Y cuando falle a mi favor, haré que el sheriff te arreste por secuestro, extorsión y cualquier otra cosa que se me ocurra». «¿Mañana?» «Sorprendido, ¿eh? No lo estés. No eres el único que puede mover hilos, Brennan. La diferencia es que mis hilos sí funcionan». Ruth salió al porche, colocándose al lado de Silas. Le temblaban las manos, pero su voz era firme. «No volveré contigo». Los ojos de Vernon la encontraron, y por un momento la máscara se deslizó por completo. El puro odio torció sus facciones. «No tienes elección, niña. Todo el mundo tiene una elección. Eso es lo que Silas me enseñó». «¿Silas te enseñó?» Vernon escupió en el suelo. «¿Qué te enseñó, ¿A difundir mentiras sobre la familia que te salvó? ¿A morder la mano que te dio de comer?» «No me salvaste, me compraste, y ya he terminado de ser propiedad de nadie». Vernon dio un paso adelante. Silas levantó su rifle. «Dije que hasta ahí». «Estás cometiendo un error, Brennan, uno grande. ¿Crees que no tengo un seguro? ¿Crees que no me he preparado para esto?» «¿Qué se supone que significa eso?» La sonrisa de Vernon era cruel y sabia. «Pregúntale a tu hermana qué hacía su marido por mí antes de morir. Pregúntale sobre el dinero que pidió prestado, las deudas que se transmitieron cuando su corazón falló». Clara se puso blanca. «Así es». La voz de Vernon goteaba satisfacción. «Tu preciosa hermana ha estado en mi bolsillo durante años. ¿Quién crees que convenció al doctor Walker de guardar silencio todo este tiempo?
¿Quién crees que me advirtió cuando la gente se ponía demasiado curiosa? Eso es mentira, susurró Clara. Yo nunca. Tu marido lo hizo. Es lo mismo. Y sus deudas se convirtieron en tuyas cuando falleció. Vernon extendió las manos. Ves, Brennan, tengo ganchos en todos, en todo el pueblo. No puedes luchar contra eso. No puedes vencer eso. Todo lo que puedes hacer es entregar a la chica y marcharte mientras aún puedas. Silas miró a su hermana, vio la culpa escrita en su rostro, la vergüenza, el horror. Clara, no lo sabía. Su voz se quebró. Lo juro, Silas, pagué las deudas de Robert hace años. Pensé que solo era dinero. Nunca supe para qué lo usaba Vernon. Nunca supe lo de las chicas. Pero sabías que algo andaba mal. Sospechaba. Los hombros de Clara se hundieron. Vi cosas, oí cosas, pero miré para otro lado porque era más fácil, porque tenía miedo. Todo el mundo tiene miedo, dijo Vernon con aire de suficiencia. Así es como gano. Ruth observó esto con creciente comprensión. Así era como funcionaba, como siempre había funcionado. El miedo se extendía como veneno, convirtiendo a la gente buena en cómplices, haciendo a todos cómplices de un mal que no querían enfrentar. Y de repente, ya no tenía miedo. Señor Hawkins, Vernon se giró hacia ella. La irritación parpadeó en su rostro. ¿Qué? Ahora recuerdo el apellido de Lily. Miller, Lily Miller. Su padre era un minero que murió en un derrumbe. Le dijiste a todo el mundo que se fue a vivir con parientes en California. Los ojos de Vernon se entrecerraron. ¿Y qué? También recuerdo a Mary, Mary Sullivan, y a Jenny, Jenny Hawkins. Esa era la hija de tu propio primo, ¿no es así? La que todos dijeron que se escapó con un vendedor ambulante. Cállate. También recuerdo las fechas, las noches en que desaparecieron, los hombres que visitaron el salón antes de que se desvanecieran. La voz de Ruth se fortalecía con cada palabra. Recuerdo todo, señor Hawkins. Cada chica, cada mentira, cada grito que oí a través de las delgadas paredes mientras me decías que me metiera en mis asuntos. El rostro de Vernon se había puesto pálido. Estás mintiendo. No sabes nada. Sé lo que planeabas para mí. Sé sobre el hombre de El Paso que te ofreció $2,000 por una chica limpia y sin familia. Te oí discutirlo con la tía Prudence. Ibas a esperar hasta mi 16º cumpleaños, ¿no es así? Para que pareciera más respetable. Tú, pequeña. Vernon se abalanzó hacia el porche. Tres cosas sucedieron a la vez. Silas dio un paso adelante, con el rifle levantado. Clara gritó el nombre de su hermano y un disparo rasgó el aire. Todos se quedaron helados. El disparo no había venido del rifle de Silas. Había venido del camino, donde tres jinetes habían aparecido en la cima de la colina. El jinete principal bajó su pistola humeante, apuntando directamente al pecho de Vernon. «Ese fue un disparo de advertencia», gritó una voz que Ruth no reconoció. «El próximo no lo será». Vernon se giró, su rostro se contorsionó de confusión y miedo. «¿Quién demonios eres?» El jinete instó a su caballo a avanzar, y mientras se acercaba, Ruth vio la insignia prendida en su chaleco. No era la estrella de un sheriff de pueblo, era otra cosa, algo que llevaba una autoridad mucho más allá de Dusty Creek. «Mi nombre es Capitán James Montgomery, Marshal de los Estados Unidos». Hizo un gesto hacia los dos hombres que lo flanqueaban. «Estamos aquí por autoridad del gobernador territorial». Silas bajó su rifle. Una extraña expresión cruzó su rostro. «Jim, recibiste mi carta». «La recibí ayer. Cabalgué toda la noche». Montgomery desmontó. Sus ojos nunca se apartaron de Vernon. «El gobernador Safford envía sus saludos. También envía su fuerte recomendación de que cualquier audiencia de custodia programada para mañana se posponga indefinidamente, pendiente de investigación». «¿Investigación sobre qué?» La voz de Vernon se había vuelto estridente. «Esto es un asunto de familia. No tienes jurisdicción». «Tengo jurisdicción sobre el tráfico de personas».
Montgomery sacó un documento doblado de su abrigo. Tengo 3 testigos dispuestos a testificar sobre chicas vendidas en el Saloon Golden Dust. Tengo registros bancarios que muestran pagos al juez Thornton que serán una lectura muy interesante para los periódicos. Y tengo una declaración jurada de un ex empleado tuyo que ha decidido hablar. ¿Ex empleado? ¿Tu esposa? Montgomery sonrió sombríamente. Prudence Hawkins escribió a Prescott hace 2 días. Dijo que ya no podía vivir con lo que la habías obligado a hacer. Dijo que preferiría ser ahorcada a pasar otra noche fingiendo ser algo que no es. El rostro de Vernon se descompuso. Toda la fanfarronería, toda la confianza, todo el cuidadoso cultivo de poder y miedo se desvaneció en un instante. Prudence no lo haría, susurró. No se atrevería. Se atrevió, y cuando empezó a hablar, otros también lo hicieron. Resulta que tus ganchos no son tan profundos como pensabas, Hawkins. La gente solo estaba esperando que alguien más diera el primer paso. Vernon dio un paso atrás, luego otro. Sus ojos se dirigieron a su caballo, calculando rutas de escape. No lo hagas, advirtió Montgomery. Mis hombres te alcanzarán antes de que recorras una milla. Hazte esto fácil. Por un largo momento, nadie se movió. Entonces Vernon Hawkins se quebró. Cayó de rodillas en la tierra. Toda la lucha se desvaneció de él. Parecía viejo, de repente, pequeño, nada parecido al monstruo que había atormentado las pesadillas de Ruth durante 3 años. Quiero un abogado, graznó. Lo tendrás después de que te encierren. Montgomery hizo un gesto a sus ayudantes. Llévenselo y registren el salón. Quiero ese libro de contabilidad que mencionó la chica. Mientras los ayudantes levantaban a Vernon, Ruth bajó del porche. Esperen. Todos se giraron para mirarla. Caminó hacia Vernon, lentamente, deteniéndose justo fuera de su alcance. Él no la miraba a los ojos. Mírame. Él no se movió. Dije, mírame. Lentamente, Vernon levantó la cabeza. Sus ojos estaban húmedos de autocompasión, de rabia, del cálculo desesperado de un hombre cuyo imperio se había desmoronado. Quiero que recuerdes este momento, dijo Ruth en voz baja. Quiero que recuerdes lo que se siente cuando la persona a la que heriste se niega a permanecer rota. Cuando la chica que intentaste vender se levanta y dice la verdad de todos modos. Amén. No eres nada, escupió Vernon. Eres basura. Siempre lo serás. Soy Ruth Colulton, hija de Margaret y Thomas Colulton. Tengo 15 años. Te sobreviví y voy a pasar el resto de mi vida asegurándome de que ninguna otra chica tenga que hacerlo. Le dio la espalda, el gesto más poderoso que podías hacer, y caminó de regreso al porche donde Silas esperaba. Detrás de ella, Vernon gritaba maldiciones mientras los ayudantes lo arrastraban hacia sus caballos. Pero Ruth no miró atrás. Había terminado de mirar atrás. Silas la atrapó en sus brazos cuando sus piernas finalmente cedieron. 3 años de terror. 3 años de supervivencia. 3 años esperando este momento. Todo se derrumbó de una vez. Te tengo, murmuró Silas en su cabello. Te tengo, hija. Estás a salvo ahora. Finalmente estás a salvo. Ruth se aferró a él y lloró. No lágrimas de miedo, no lágrimas de dolor, lágrimas de liberación, porque por primera vez en su vida realmente le creyó. Los días siguientes al arresto de Vernon pasaron en una neblina de preguntas, declaraciones y extraños pidiéndole a Ruth que reviviera los peores años de su vida. El Marshal Montgomery estableció su investigación en la pequeña iglesia del pueblo, el único edificio lo suficientemente grande para albergar a todas las personas que de repente querían hablar. Y eran muchas. Una vez que Vernon Hawkins estuvo a salvo tras las rejas, los ciudadanos de Dusty Creek descubrieron su coraje en masa. Siempre sospeché que algo andaba mal, dijo la señora Patterson, la maestra, retorciéndose las manos. Esas chicas que iban y venían. La forma en que Vernon las miraba. Pero, ¿qué podía hacer? Una mujer sola contra un hombre como ese. Vi moratones en Ruth más de una vez, admitió el dependiente de la tienda general. Pero ella siempre decía que se había caído. ¿Qué se suponía que debía pensar? Todos lo sabíamos, murmuró el viejo Pete Williams, el herrero.
En el fondo, todos lo sabíamos, simplemente no queríamos ver. Ruth escuchaba estas confesiones desde su asiento, en el primer banco, con Silas, sólido y firme a su lado. Cada admisión de culpa, cada excusa por la inacción, cada disculpa entre lágrimas, la bañaban como olas contra una roca. No los perdonó, no estaba segura de si alguna vez lo haría, pero entendía. El miedo era algo poderoso, hacía cobardes a la gente buena y monstruos a los débiles. Al tercer día trajeron a Prudence Hawkins ante ella. Ruth no sabía qué esperar de esta reunión. Su tía había sido una sombra en sus pesadillas infantiles, silenciosa, cómplice, ocasionalmente cruel cuando Vernon no miraba. Pero la mujer que se sentaba frente a ella ahora no se parecía en nada al buitre pintado que Ruth recordaba. Prudence había envejecido una década en una semana. Su cabello colgaba lacio y sin lavar. Su rostro, libre de polvos y colorete, estaba pálido y demacrado. Sus ojos, cuando se encontraron con los de Ruth, contenían algo que Ruth nunca había visto en ellos antes. Vergüenza. No espero que me perdones, dijo Prudence, su voz apenas un susurro. Lo que hice, lo que dejé que pasara, no hay perdón para eso. Ruth no dijo nada, no iba a ponérselo fácil. Quiero que sepas que no siempre te odié. Cuando tu madre murió, una parte de mí quería amarte, criarte bien. Pero Vernon, la voz de Prudence se quebró. Tenía planes desde el principio, y yo tenía demasiado miedo para detenerlo. ¿Así que lo ayudaste en su lugar? Sí. La palabra salió como una confesión de asesinato. Lo ayudé. Miré para otro lado. Me dije a mí misma que no era mi culpa, que solo estaba sobreviviendo, pero sé lo que soy. Sé en lo que me convertí. ¿Por qué hablaste finalmente? Las manos de Prudence se retorcieron en su regazo. Cuando Vernon empezó a hablar de tu 16º cumpleaños, del hombre de El Paso, me di cuenta de que iba a hacerlo de nuevo. Lo mismo que le hizo a Lily, a Mary, a todas ellas. Y no pude. Se ahogó en un sollozo. No podía ver desaparecer a otra chica, no a ti. Me recordabas demasiado a tu madre. ¿Mi madre? Margaret era hermosa, valiente. Se casó por amor incluso cuando todos le decían que podía aspirar a más. Creía en las cosas, en la bondad de la gente. Vernon odiaba eso de ella. Decía que me hacía sentir inferior. Ruth sintió que algo se rompía en su pecho. Estaba celosa de mi madre. Estaba celosa de todo en ella. Su felicidad, su marido, su hija. Prudence la miró a los ojos. Me dije a mí misma que merecía lo que ella tenía. Me dije que llevarte era justicia. Pero todo lo que hice fue destruir la única parte de ella que quedaba en este mundo. El silencio se extendió entre ellas, pesado con años de dolor y traición. ¿Qué quieres de mí? Preguntó finalmente Ruth. ¿Perdón? ¿Absolución? No, quiero que sepas que les voy a contar todo. Cada chica, cada nombre, cada hombre que le pagó a Vernon por el privilegio. La mandíbula de Prudence se tensó con repentina resolución. El Marshal dice que probablemente me ahorcarán por lo que he hecho, y es justo, es correcto. Pero antes de irme, me aseguraré de que cada persona involucrada caiga conmigo. Ruth estudió el rostro de su tía, buscando el truco, la manipulación, la crueldad oculta. Solo encontró agotamiento y algo que podría haber sido redención si no fuera demasiado poco, demasiado tarde. Bien, dijo Ruth en voz baja. Haz que valga la pena. Se levantó y se fue sin mirar atrás. Silas la esperaba fuera de la iglesia, con el sombrero en las manos. ¿Cómo fue? Ruth consideró la pregunta. Va a testificar contra todos, incluso contra sí misma. Eso requirió coraje. No. Ruth negó lentamente con la cabeza. Eso requirió culpa. No es valiente. Solo está cansada de ser un monstruo. Silas no discutió. Simplemente se puso a su lado mientras caminaban hacia el rancho. El Marshal Montgomery quiere hablar contigo de nuevo mañana, dijo. Algo sobre el libro de contabilidad que encontraron. ¿Qué pasa con él? Aparentemente se remonta más atrás de lo que nadie pensaba. Nombres, fechas,
cantidades. Vernon llevaba registros de todo lo que hizo. La voz de Silas se tensó, incluidos los pagos al juez Thornton. Ruth dejó de caminar. Así que el juez estuvo metido en esto desde el principio. También ha sido arrestado. Todo el sistema se está desmoronando. Bien, era una sensación extraña, se dio cuenta Ruth. Esta satisfacción hueca que la invadía. Soñó con este momento durante años. Vernon expuesto, castigado, destruido. Pero ahora que estaba sucediendo, se sentía mayormente vacía. ¿Así se siente la justicia?, preguntó en voz baja. Silas consideró la pregunta. No lo sé. Quizás la justicia es solo la ausencia de injusticia. Quizás no se supone que se sienta bien. No se siente bien, solo se siente necesario. Eso podría ser suficiente. Caminaron en silencio un rato más antes de que Ruth volviera a hablar. ¿Qué me pasará ahora, después de que todo esto termine? ¿Qué quieres decir? Quiero decir, legalmente, Vernon era mi tutor. Ahora va a la cárcel. La tía Prudence también. No me queda familia. El tribunal tendrá que ponerme en algún lugar. Silas dejó de caminar y se giró para mirarla. Ruth, tienes familia. Sé que quieres quedarte conmigo, pero querer algo y tener el derecho legal a ello. Hablé con el Marshal Montgomery esta mañana. Está arreglando los papeles de adopción oficiales. El gobernador Safford ha accedido a acelerarlos dadas las circunstancias. El corazón de Ruth se detuvo. ¿Adopción? Si tú quieres. Si me quieres a mí. La voz de Silas era áspera, como siempre que sentía más de lo que podía expresar. Sé que no soy mucho. Un viejo viudo con un rancho en decadencia y demasiada pena. Pero lo que dije antes era en serio. Eres mi hija. Lo has sido desde el día que te encontré en ese callejón. No estás en decadencia, susurró Ruth. Y no eres viejo. Bueno, quizás un poco viejo. Silas se rió, ese sonido oxidado y sin usar que había aprendido a amar. Mocosa. Necio testarudo. Lo aprendí de ti. Ruth sintió que las lágrimas le picaban en los ojos, pero éstas eran diferentes. Cálidas, limpias. El tipo de lágrimas que vienen de sentir demasiado, no de demasiado dolor. Sí, dijo. ¿Sí qué? Sí, quiero que me adoptes. Sí quiero ser tu hija. Sí quiero que este sea mi hogar para siempre. Silas la atrajo a sus brazos y Ruth enterró su rostro en su pecho, respirando el olor a caballos, tabaco y algo que apenas comenzaba a reconocer como seguridad. Para siempre es mucho tiempo, murmuró en su cabello. Lo sé, por eso estoy segura. Clara los encontró todavía de pie en el camino 10 minutos después, abrazándose como si el mundo pudiera terminar si se soltaban. Bueno, dijo, una sonrisa tirando de sus labios. Supongo que la conversación fue bien. Ruth se apartó, secándose los ojos. Me va a adoptar. Lo sé. Le ayudé a llenar los papeles. La sonrisa de Clara se ensanchó. Bienvenida a la familia, sobrina. Oficialmente. ¿Significa esto que tengo que llamarte tía Clara? Solo si quieres, aunque me reservo el derecho de llamarte mi sobrina favorita de todos modos. Soy tu única sobrina. Por eso eres mi favorita. La risa que siguió se sintió extraña y maravillosa y absolutamente necesaria. Pero la paz no duró. Nunca lo hacía. Ruth estaba aprendiendo. 2 días antes de que la adopción se finalizara, un extraño llegó a Dusty Creek. Ruth estaba en la tienda general con Clara, eligiendo tela para vestidos nuevos, cuando lo vio por la ventana. Alto, bien vestido, montando un caballo que costaba más de lo que la mayoría de los ranchos ganaban en un año. Algo en él le erizó la piel. ¿Quién es ese?, preguntó, dándole un codazo a Clara. El rostro de Clara se había puesto pálido. No lo sé, pero no me gusta su aspecto. Observaron cómo el extraño desmontaba y caminaba directamente hacia la iglesia donde el Marshal Montgomery había establecido su cuartel general. Su paso era confiado, decidido, como el de un hombre que sabía exactamente lo que quería y tenía la intención de conseguirlo. Una hora después, Silas vino a buscarlas. Su rostro era sombrío.
Tenemos que ir a casa, dijo. Ahora. ¿Qué pasa? Exigió Clara. ¿Quién era ese hombre? Su nombre es Edward Cololton. Es el tío de Ruth, el hermano de su padre. Ruth sintió que la sangre se le helaba en las venas. Mi padre no tenía un hermano. Sí lo tenía. Un medio hermano del primer matrimonio de tu abuelo. Estaban distanciados. No se habían hablado en 20 años. La mandíbula de Silas se tensó. Hasta ahora. ¿Qué quiere? Silas la miró con ojos llenos de algo que Ruth reconoció. Miedo. Te quiere a ti. Edward Cololton llegó al rancho esa tarde, acompañado por el Marshal Montgomery y un abogado que Ruth nunca había visto. No entiendo, dijo Ruth, su voz elevándose. Ni siquiera sabía que existía. ¿Por qué querría mi custodia ahora? Edward Cololton sonrió. Era una sonrisa pulida, practicada en salas de juntas y tribunales, diseñada para tranquilizar y manipular en igual medida. Mi querida sobrina, hace poco me enteré de tu existencia. Tu padre y yo estábamos distanciados. Un desacuerdo familiar que nunca debió llegar tan lejos. Cuando me enteré de lo que le pasó a Thomas, tu padre, y a su esposa, quedé devastado. Y cuando descubrí que habías sobrevivido, que habías estado sufriendo bajo el cuidado de esos monstruos, sacudió la cabeza con tristeza. Vine tan pronto como pude. Eso fue hace 3 años. No lo sabía. La noticia nunca llegó a San Francisco. No fue hasta que uno de mis socios comerciales mencionó el escándalo en el territorio de Arizona que me di cuenta de que tenía una sobrina que me necesitaba. No te necesito. Tengo una familia. La sonrisa de Edward vaciló por un momento. El señor Brennan ha sido muy amable contigo, estoy seguro, pero no es de tu sangre. Y la sangre, querida, lo es todo. La sangre no me salvó de Vernon Hawkins. La sangre no me alimentó, ni me vistió, ni me protegió. Silas lo hizo. Silas Brennan es un extraño que te compró a tus tutores como ganado en una subasta. La voz de Edward se endureció. Cualesquiera que sean sus intenciones, así es como lo ve la ley. Y la ley da prioridad a los parientes de sangre en asuntos de custodia. Ruth miró al Marshal Montgomery, la desesperación creciendo en su pecho. Dime que no puede hacer esto. Dime que hay alguna manera. El rostro de Montgomery era de disculpa. Lo siento, Ruth. El reclamo del señor Cololton es legítimo. Es tu pariente vivo más cercano. El tribunal tiene que considerar su petición. ¿Considerarla o concederla? Eso depende del juez. ¿Qué juez? Preguntó Silas en voz baja. Había estado en silencio hasta ahora, de pie en la esquina con los brazos cruzados y el rostro ilegible. El juez Abraham Mercer de Tucson ha sido asignado para reemplazar a Thornton. Abe Mercer. Algo cambió en la expresión de Silas. Lo conozco. Entonces sabes que es justo, dijo Montgomery. Escuchará a ambas partes. Tomará una decisión basada en lo que sea mejor para Ruth. ¿Y si lo mejor para Ruth es quedarse aquí? Silas dio un paso adelante, interponiéndose entre Edward y Ruth. ¿Y si la propia chica le dice al juez que no quiere tener nada que ver con este hombre? La sonrisa pulida de Edward regresó. Estoy seguro de que Ruth está confundida. Ha pasado por una terrible experiencia. Pero con tiempo, con el cuidado adecuado, con la familia... Tengo familia, interrumpió Ruth. Aquí mismo, la única familia que importa. Eres una niña, no sabes lo que es mejor para ti. Sé lo que no es mejor para mí, y eso es irme con alguien que nunca he conocido solo porque compartimos sangre. La máscara de Edward se deslizó por un momento. Ruth vio algo brillar en sus ojos. Irritación, cálculo, una fría evaluación. Luego desapareció, reemplazado por una preocupación herida. Veo que tengo trabajo por delante. Se giró hacia Montgomery. ¿Cuándo es la audiencia? En 3 días. Excelente. Eso debería ser tiempo de sobra. Edward se tocó el sombrero hacia Ruth. Espero conocerte mejor, sobrina. Estoy seguro de que una vez que entiendas quién soy, verás las cosas de otra manera. Se fue sin esperar respuesta. En el momento en que su caballo desapareció por el camino, Ruth se giró hacia Silas. Está mintiendo.
No sé sobre qué todavía, pero está mintiendo. Lo sé. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Los ojos de Silas eran duros como el pedernal, porque he conocido a hombres como él antes. No vienen por la familia, vienen por lo que la familia puede darles. ¿Qué podría darle yo? Clara, que había estado en silencio durante todo el encuentro, habló de repente. Tierra. Todos se giraron para mirarla. La granja de tus padres, donde murieron en el incendio. La voz de Clara era pensativa. Nunca se vendió. Recuerdo que el Consejo del Pueblo habló de ello hace años. La propiedad volvió al patrimonio familiar, pero no había herederos conocidos para reclamarla. No sabía nada de eso, dijo Ruth lentamente. Tenías 12 años y estabas de luto, y Vernon se aseguró de que permanecieras ignorante sobre cualquier cosa que pudiera darte poder. Los ojos de Clara se entrecerraron. Pero si la tierra sigue sin reclamar, y si eres la única heredera superviviente, entonces quien tenga la custodia de Ruth controla la propiedad, terminó Silas, hasta que ella sea mayor de edad. Es solo tierra. ¿Qué podría valer? Depende de la tierra. Clara se movió hacia la puerta. Voy a enviar un telegrama a un amigo en la oficina de registros del condado, a ver qué puedo averiguar. Después de que se fue, Ruth se sentó pesadamente en la mesa de la cocina. Me va a llevar, ¿verdad? El juez se pondrá del lado de la sangre por encima de lo que sea que tenga contigo. Silas se sentó frente a ella, sus manos curtidas dobladas sobre la mesa. Quizás, quizás no, pero quiero que entiendas algo, Ruth. Pase lo que pase en ese tribunal, decida lo que decida el juez, no cambia lo que eres para mí. ¿Y qué es eso? Mi hija, en todos los sentidos que importan. Un trozo de papel no hace a la familia. El amor hace a la familia. La elección hace a la familia. Y yo te elegí en el momento en que te vi sangrando en ese callejón. Ruth sintió que las lágrimas amenazaban de nuevo. ¿Y si gana? ¿Y si tengo que ir con él? Entonces iré a por ti. Te seguiré a San Francisco, hasta los confines de la tierra si es necesario. Lucharé cada día hasta que vuelvas a donde perteneces. Eso podría llevar años. Entonces llevará años. Pero no me rendiré contigo, Ruth. Nunca. Ella extendió la mano sobre la mesa y le agarró las suyas. Prométemelo. Lo prometo. Se quedaron así hasta que Clara regresó, con el rostro pálido y las manos temblorosas. Encontré algo, dijo, sobre la tierra, sobre por qué Edward Colulton de repente se preocupa por una sobrina que nunca ha conocido. Dinos. Clara dejó un telegrama sobre la mesa. Hace 3 meses, el ferrocarril anunció su nueva ruta. Va a pasar directamente por el territorio donde se encuentra la granja de tus padres. El valor de la tierra se ha multiplicado por 10. Cualquiera que posea una propiedad a lo largo de esa ruta se hará una fortuna. Ruth miró el telegrama. Así que no me quiere a mí, quiere la tierra. Quiere ambas cosas. Eres la llave de la tierra. Sin ti, no puede reclamarla. La mandíbula de Silas se tensó. Entonces nos aseguraremos de que no consiga ninguna de las dos. ¿Cómo? Tiene abogados, tiene dinero, tiene la ley de su lado. También tiene un secreto. Silas se levantó, sus ojos se endurecieron con determinación. Todo hombre como Edward Colulton tiene secretos, cosas que no quiere que la gente sepa. Tenemos 3 días para encontrar los suyos. Ruth lo miró. ¿Y si no lo hacemos? Lo haremos. La voz de Silas era firme. Porque te hice una promesa, y yo no rompo las promesas. Se abrochó el cinturón de la pistola y se dirigió a la puerta. ¿A dónde vas?, le gritó Clara. A San Francisco, pasando por la oficina de telégrafos. Todavía tengo amigos de mis días de Ranger. Es hora de cobrar todos los favores que he ganado. Se detuvo en la puerta, mirando a Ruth. Quédate aquí, mantente a salvo. Y recuerda, pase lo que pase. Me perteneces a mí, no a él, ni a nadie más, a mí. Luego se fue. Ruth se quedó sola en la mesa, la mano cálida de Clara en su hombro. Encontrará algo, dijo Clara suavemente. Silas Brennan nunca falla cuando lucha por alguien a quien ama. Lo sé, susurró Ruth,
Pero mientras observaba cómo se asentaba el polvo de la partida de Silas, no pudo evitar la sensación de frío que se extendía por su pecho. 3 días. 3 días para exponer a un hombre con todo el dinero y el poder del mundo. 3 días para salvar todo lo que finalmente había aprendido a amar. 3 días para demostrar que la familia no se trataba de sangre, se trataba de elección. Y Ruth Colulton estaba eligiendo luchar. Silas cabalgó toda la noche y hasta el día siguiente, deteniéndose solo para cambiar de caballo y enviar telegramas. Para cuando llegó a Tucson, sus antiguos contactos de los Rangers ya habían comenzado a investigar. Resultó que Edward Colulton no era tan limpio como sugería su pulido exterior. Simplemente tenía mejores abogados. El hombre tiene deudas, le dijo el capitán Montgomery mientras tomaban whisky en un salón abarrotado. Grandes. Su compañía naviera ha estado perdiendo dinero durante años. Ha pedido prestado a todos los bancos de California y a algunos de Nevada también. ¿Cuánto? Suficiente para que el dinero del ferrocarril lo salve. Sin él, está acabado. Silas sintió que algo frío se le asentaba en el estómago. Así que esto no es sobre la familia, es sobre la supervivencia. Para hombres como Colulton, siempre se trata de supervivencia. Las demás personas son solo herramientas para ser usadas. Montgomery deslizó una carpeta sobre la mesa. Hay más. Su primera esposa murió en circunstancias sospechosas. La segunda esposa lo dejó y desapareció. El personal de la casa cambia cada pocos meses. Nadie permanece en la órbita de Edward Colulton por mucho tiempo. ¿Algo de esto es demostrable? Circunstancial, en su mayoría. Pero hay una cosa que podría funcionar. Montgomery golpeó la carpeta. Su padre, el abuelo de Ruth, dejó un testamento. El original antes de que fuera modificado. Rastreé al abogado que lo redactó. Silas abrió la carpeta y leyó. Luego leyó de nuevo. Esto lo cambia todo. Si puedes conseguir que se admita como prueba, lo conseguiré aunque tenga que apuntar al juez con una pistola. Montgomery se rió sombríamente. No recomendaría ese enfoque con Abe Mercer. Es honesto, pero juega según las reglas. Entonces jugaré según las reglas. Silas se levantó, guardando la carpeta dentro de su abrigo. Una vez más, cabalgó de regreso a Dusty Creek con la evidencia quemando un agujero en su alforja y la esperanza quemando un agujero en su pecho. Ruth pasó esos 3 días preparándose. Clara la instruyó sobre la etiqueta en el tribunal, cómo hablar con claridad, cómo mantener la compostura, cómo responder preguntas sin revelar más de lo necesario. El Dr. Walker pasó para revisar su testimonio médico. Incluso el Marshal Montgomery ofreció consejos sobre lo que los jueces buscaban en los casos de custodia. Pero fue Ruth quien encontró la pieza final del rompecabezas. Estaba revisando la Biblia de su padre, la única posesión que había logrado conservar durante todos los años en el Golden Dust, cuando un papel doblado cayó de entre las páginas. Una carta con la letra de su padre. Mi queridísima Ruth, comenzaba. Si estás leyendo esto, entonces me he ido, y tu madre conmigo. Siento que no pudiéramos protegerte más tiempo. Las manos de Ruth temblaron mientras leía. Su padre lo había sabido, sabía de su medio hermano Edward. Sabía de la fortuna familiar que debería haber sido suya. Sabía que Edward vendría a buscarla si algo les pasaba. No se puede confiar en Edward, continuaba la carta. Impugnó el testamento de nuestro padre cuando heredé la granja. Afirmó que yo era ilegítimo, que mi madre había engañado a padre para casarse. Los tribunales fallaron en su contra, pero nunca me perdonó. Si alguna vez viene a por ti, Ruth, debes recordar esto. Tu abuelo te amaba. Cambió su testamento específicamente para protegerte. Hay copias con nuestro abogado en Phoenix y con el secretario del condado en Prescott. Edward no puede reclamar lo que nunca fue suyo para empezar. Ruth corrió a buscar a Clara. Hay otro testamento, jadeó. El de mi abuelo, el original. Dice que la granja me pertenece directamente a mí, no a ningún tutor, no a ningún pariente. A mí. Edward no puede tocarla. Los ojos de Clara se abrieron de par en par. Si podemos probar que ese testamento existe,
Mi padre dice que hay copias en Phoenix y Prescott. Silas ya está en Tucson. Puede llegar a Prescott en un día. Enviaron un telegrama de inmediato. La noche antes de la audiencia, Silas regresó. Ruth oyó su caballo antes de verlo y salió corriendo del porche antes de que Clara pudiera detenerla. ¿Lo encontraste? ¿El testamento? Silas desmontó. El agotamiento marcaba su rostro, pero sus ojos brillaban con triunfo. Lo encontré. Copia certificada, atestiguada y sellada. Sacó un documento de su abrigo. Tu abuelo te dejó todo a ti, Ruth. No a tu padre, no a Edward, no a ningún tutor. A ti, para ser mantenido en fideicomiso hasta que cumplas 18 años. Así que Edward no tiene ningún derecho, nunca lo tuvo. Impugnó el testamento original y perdió. Ha estado tratando de evitarlo desde entonces. Ruth sintió que sus rodillas se debilitaban. Se acabó. No puede llevarme. No legalmente, pero todavía tenemos que presentar esto al juez. Los abogados de Edward son buenos. Intentarán argumentar que el testamento no es válido o es falso o ha sido reemplazado por documentos más nuevos. ¿Lo es? Silas sonrió sombríamente. No, pero eso no les impedirá intentarlo. La audiencia se convocó al mediodía del día siguiente. El juez Abraham Mercer era un hombre de pelo plateado con ojos agudos y una reputación de justicia que lo precedía en todo el territorio. Se sentó detrás de un banco improvisado en la iglesia, la misma iglesia donde los crímenes de Vernon habían sido expuestos solo unos días antes. La ironía no pasó desapercibida para Ruth. Edward Colulton llegó con 2 abogados y un archivo de documentos de 3 pulgadas de grosor. Llevaba su mejor traje y su expresión más preocupada, interpretando el papel de tío devoto con facilidad practicada. Ruth se sentó junto a Silas, con Clara al otro lado. El doctor Walker y el Marshal Montgomery se sentaron en la galería, listos para testificar si era necesario. Se abre la sesión, anunció el juez Mercer. Estamos aquí para determinar la custodia de Ruth Colulton, una menor de 15 años. El señor Edward Colulton ha presentado una petición reclamando los derechos de tutela como su pariente de sangre más cercano. El señor Silas Brennan ha presentado una contrapetición de adopción. Se escucharán ambas reclamaciones. El abogado de Edward se levantó primero. Era elocuente, articulado, convincente. Pintó un cuadro de un tío amoroso que había buscado desesperadamente a su sobrina perdida, solo para descubrir que había sido mantenida cautiva por criminales y luego comprada por un extraño con motivos desconocidos. El señor Brennan puede tener buenas intenciones, concluyó el abogado, pero las buenas intenciones no reemplazan a la sangre. Edward Colulton es la familia de esta niña. Puede proporcionarle riqueza, educación, oportunidades. ¿Qué puede ofrecer el señor Brennan? Un rancho en decadencia en medio de la nada. La mandíbula de Ruth se tensó. Quería levantarse y gritar que Silas le había ofrecido amor cuando nadie más lo haría, que la había visto como una persona cuando todos los demás la veían como una propiedad, que su rancho en decadencia le había dado el primer hogar real que había conocido. Pero la mano de Clara en su brazo la mantuvo en su sitio. Luego fue el turno de Silas. No tenía un abogado elegante. Se tenía a sí mismo una carpeta de documentos y la verdad. Señoría, no voy a fingir que soy un hombre rico. No voy a afirmar que puedo darle a Ruth todo lo que el dinero puede comprar. Pero puedo decirle lo que ya le he dado. Se puso de pie, su voz áspera pero firme. Le di seguridad cuando no la tenía. Le di comida cuando se moría de hambre. Le di una habitación con un cerrojo por dentro para que pudiera dormir sin miedo por primera vez en 3 años. Le di la oportunidad de aprender a leer, a montar a caballo, a hacer algo más de lo que Vernon Hawkins intentó hacer de ella. Muy conmovedor, interrumpió el abogado de Edward, pero nada de eso establece un «No he terminado». La voz de Silas cortó la objeción como el acero. También encontré algunos documentos interesantes en mis viajes, sobre las finanzas del señor Colulton, sobre sus deudas, sobre por qué de repente se interesó en una sobrina que nunca conoció. Dejó los papeles en el estrado del juez. Edward Colulton no está aquí por Ruth, está aquí por la tierra.
La granja de sus padres se encuentra justo en el camino del nuevo ferrocarril. Ahora vale una fortuna. Y el señor Colulton necesita esa fortuna porque está a 3 meses de la bancarrota. Un murmullo recorrió la galería. El rostro de Edward se puso blanco. Esos documentos son registros financieros privados, balbuceó su abogado. Obtenidos ilegalmente. Obtenidos de los archivos públicos de bancarrota, corrigió Silas. Es increíble lo que puedes encontrar cuando sabes dónde buscar. El juez Mercer examinó los papeles con creciente interés. Continúe, señor Brennan. Hay más, el señor Colulton impugnó el testamento de su padre hace 20 años. Perdió. El testamento establece claramente que la granja pertenece a Ruth directamente, no a ningún tutor, no a ningún pariente. Aquí hay una copia certificada. Silas añadió otro documento a la pila. Edward Colulton no tiene ningún derecho sobre esa tierra. Nunca lo tuvo. Toda esta petición de custodia es solo otro intento de eludir un testamento contra el que ha estado luchando durante 2 décadas. Edward se levantó de su asiento, su fachada pulida se resquebrajó. Esto es una calumnia. Vine aquí por amor al hijo de mi hermano. Nunca conociste a tu hermano. Ruth habló, incapaz de permanecer en silencio por más tiempo. Mi padre escribió sobre ti. Dijo que intentaste destruirlo. Dijo que afirmaste que era ilegítimo para poder robar su herencia. La fantasía de una niña. Está en su propia letra. Ruth sacó la carta de su bolsillo. Me advirtió sobre ti. Sabía que vendrías y se aseguró de que tuviera la prueba que necesitaría cuando lo hicieras. El juez Mercer extendió la mano. ¿Puedo ver esa carta? Ruth se la entregó ella misma. Sus manos estaban firmes ahora. Su voz no temblaba. Mi padre me amaba, señoría. Me protegió incluso después de morir. Eso es lo que hace la familia. Se giró para mirar a Silas. Y él también lo hace. El juez leyó la carta lentamente. Luego examinó el testamento. Luego revisó los documentos financieros. El silencio se alargó. Señor Colulton, dijo finalmente el juez Mercer, estoy preocupado por lo que estoy viendo aquí. Su reclamo de tutela parece estar motivado principalmente por intereses financieros en lugar de preocupación familiar. Señoría, eso simplemente no es. También me preocupa su historial con esta familia. Impugnó el testamento de su padre. Perdió. Ahora está intentando obtener el control de la misma herencia a través de la custodia de una menor. La voz del juez se endureció. Eso no es devoción familiar, señor Colulton. Eso es manipulación. ¡Objeto! ¡Denegada! Mercer se quitó las gafas y fijó a Edward con una mirada que había hecho confesar a criminales en el acto. Su petición de custodia es denegada. El rostro de Edward se contorsionó de rabia. No puede hacer esto. Tengo derechos. Tiene derecho a abandonar esta sala antes de que lo acuse de intento de fraude. Mercer se giró hacia Silas. Señor Brennan, su petición de adopción es concedida. Ruth Colulton será conocida de ahora en adelante como Ruth Brennan, hija legal de Silas Brennan con todos los derechos y protecciones que ello conlleva. Ruth no podía respirar. Además, continuó el juez, la herencia de la señorita Ruth se mantendrá en fideicomiso como pretendía su abuelo, administrada por un fideicomisario designado por el tribunal hasta que cumpla 18 años. En ese momento, podrá hacer con ella lo que le plazca. Esto no ha terminado, siseó Edward, levantándose de su asiento. Apelaré, llevaré esto al gobernador territorial. El gobernador territorial es quien me envió, respondió Mercer con calma. Le sugiero que guarde su energía para los procedimientos de bancarrota que enfrentará cuando regrese a California. Edward Colulton miró alrededor de la sala, a los rostros hostiles, a los marshals cerca de la puerta, a la evidencia apilada en su contra. Por un momento, su máscara cayó por completo. Ruth vio al hombre debajo, desesperado, codicioso, completamente sin conciencia y completamente derrotado. Se giró y salió sin decir una palabra más. La sala estalló. La gente estrechaba la mano de Silas,
Le daba palmadas en la espalda, felicitaba a Ruth por su nuevo nombre. El Dr. Walker se secaba los ojos. El Marshal Montgomery sonreía por primera vez que Ruth lo había visto. Pero Ruth se quedó congelada en medio de todo, incapaz de procesar lo que acababa de suceder. Ruth se giró. Silas estaba allí, su rostro curtido suave por la emoción. Se acabó, dijo. Estás a salvo. Estás en casa. Eres mía. Ruth se arrojó a sus brazos. Papá, susurró, la primera vez que usaba la palabra. Gracias. Silas la abrazó con fuerza, su voz áspera por las lágrimas que nunca admitiría haber derramado. Gracias a ti, respondió él, por darle a un viejo algo por lo que vivir de nuevo. Cabalgaron a casa mientras el sol comenzaba su descenso, pintando la tierra en tonos de ámbar y rosa. Clara se había adelantado para preparar una celebración. Venían los mismos vecinos que se habían opuesto a Vernon, que habían testificado por Ruth, que habían elegido ser parte de una comunidad que protegía a los suyos. Pero por ahora, solo eran Ruth y Silas, cabalgando uno al lado del otro, a través de un territorio que se había vuelto familiar, hacia un hogar que se había vuelto suyo. ¿En qué estás pensando?, preguntó Silas. Ruth consideró la pregunta. Estoy pensando en mi madre, en lo que diría si pudiera verme ahora. ¿Qué crees que diría? Creo... La voz de Ruth se quebró. Creo que diría que encontré lo que ella siempre quiso para mí. Un lugar seguro, un buen padre, una familia de verdad. Silas guardó silencio por un momento. Luego extendió la mano y le apretó la suya. Creo que a Eleanor le habrías encantado. Mi esposa. Siempre quiso una hija. Alguien a quien pasarle sus recetas, sus libros, sus joyas. Se aclaró la garganta. He estado guardando sus cosas en un baúl. No sabía qué hacer con ellas después de que falleció. Pero ahora, si las quieres... Ruth sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas. Me gustaría mucho. Tenía buen gusto, Eleanor. Mejor que el mío. Habría arreglado esa casa como es debido, la habría convertido en un verdadero hogar. Lo intenté después de que murió, pero... Sacudió la cabeza. Un hombre solo no sabe cómo hacer un hogar, solo sabe cómo sobrevivir en uno. Lo arreglaremos juntos, dijo Ruth. La haremos como ella hubiera querido. ¿Harías eso? Es mi hogar también, ahora, oficialmente. Sonrió a través de sus lágrimas. Ruth Brennan, esa soy yo, Ruth Brennan. Silas probó el nombre y ella pudo oír el orgullo en su voz. Suena bien. Mejor que Cololton, ese nombre nunca me trajo más que dolor. Los nombres no nos hacen quienes somos, las elecciones sí, y tú tomaste las correctas, Ruth, incluso cuando habría sido más fácil rendirse. Tú también. Lo miró, realmente lo miró, viendo no solo el exterior rudo, sino el corazón herido debajo. No tenías que salvarme, no tenías que gastar tu dinero, arriesgar tu reputación, luchar contra todo el pueblo. Podrías haber pasado de largo por ese callejón y fingir que no viste nada. No podían hacer eso. ¿Por qué? Silas guardó silencio por un largo momento. Porque pasé 3 años fingiendo después de que Eleanor murió. Después de Thomas. Fingí que estaba bien. Fingí que no necesitaba a nadie. Fingí que la soledad no me estaba matando. Y entonces te vi, rota y valiente, y luchando por sobrevivir incluso cuando no te quedaba nada por lo que luchar. Y me di cuenta de algo. ¿De qué? De que fingir es solo otra forma de morir. Que la única manera de vivir de verdad es permitirse sentir cosas de nuevo. Tomar riesgos. Amar incluso cuando el amor duele. La miró con ojos que brillaban. Tú me salvaste, Ruth, tanto como yo te salvé a ti. Ruth no podía hablar, apenas podía respirar. Extendió la mano y tomó la de él, sosteniéndola con fuerza, mientras coronaban la última colina y veían el rancho extendido debajo de ellos. Hogar. La palabra nunca había significado nada para ella antes. Era solo un lugar, solo paredes y un techo, solo un sitio para dormir, despertar y aguantar. Pero ahora lo significaba todo. Clara los esperaba en el porche cuando llegaron. Una sonrisa partía su rostro. Ahí está,
mi sobrina legal y oficialmente documentada. Ruth se rió mientras Clara la envolvía en un fuerte abrazo. Ya era tu sobrina antes de hoy. Ahora está en papel. Ahora nadie puede discutirlo. Clara se apartó, sus ojos brillantes de lágrimas. Bienvenida a la familia, Ruth Brennan. Dios sabe que necesitábamos sangre nueva por aquí. Oye, protestó Silas. Oh, cállate. Sabes que te estabas volviendo aburrido. La celebración duró hasta bien entrada la noche. Los vecinos vinieron con comida y buenos deseos. La señora Patterson trajo libros que pensó que a Ruth le gustarían. El viejo Pete Williams le dio un hermoso cepillo de plata que había pertenecido a su difunta esposa. El doctor Walker brindó por los nuevos comienzos y las segundas oportunidades. Y a través de todo, Ruth estuvo rodeada de gente que le había elegido, no por sangre, obligación o ley, sino porque vieron algo en ella que valía la pena proteger, que valía la pena amar. Cuando el último invitado se fue, los platos estaban lavados y el fuego se había reducido a brasas. Ruth se encontró en el porche mirando las estrellas. Silas salió y se sentó en la silla a su lado. ¿No puedes dormir? No quiero. Siento que si cierro los ojos, me despertaré y todo esto será un sueño. No es un sueño. Lo sé, pero después de 3 años de pesadillas, es difícil creer en las cosas buenas. Se sentaron en un cómodo silencio, escuchando los sonidos de la noche. Grillos cantando, un búho llamando, ganado mugiendo en los pastos lejanos. ¿Qué pasa ahora?, preguntó finalmente Ruth. Ahora vivimos. Trabajamos en el rancho. Comemos la terrible comida de Clara. Oí eso, flotó la voz de Clara desde la ventana, y averiguamos qué tipo de vida quieres tener. Silas se giró para mirarla. Eres inteligente, Ruth, más inteligente que yo, probablemente más inteligente que Clara. Definitivamente oí eso. Y ahora tienes opciones. Educación, viajes, lo que quieras. Lo que quiero, dijo Ruth lentamente, es quedarme aquí mismo, aprender todo lo que puedas enseñarme, convertirme en alguien de quien mis padres estarían orgullosos. Ya estarían orgullosos. Quizás, pero quiero ser más que una superviviente. Quiero ser alguien que ayuda a otras personas a sobrevivir. Otras chicas como yo, que se perdieron en las grietas porque nadie estaba mirando. Silas guardó silencio por un momento. Ese es un gran objetivo. Tengo tiempo. Ruth sonrió. Solo tengo 15 años. Según tú, tengo toda mi vida por delante. La tienes, y sea lo que sea que decidas hacer con ella, estaré aquí mismo animándote, gritándote cuando seas terca, asegurándome de que no olvides de dónde vienes. ¿De dónde vengo? Ruth consideró las palabras. Solía odiar de dónde venía. El incendio, el orfanato, el Golden Dust, todos esos años de dolor y miedo. Y ahora creo que quizás todo eso me trajo aquí, a este porche, a este rancho, a esta familia. Quizás tuve que pasar por todo eso para convertirme en alguien que pudiera apreciar lo que tengo. Esa es una forma sabia de verlo. Tuve un buen maestro. Ruth extendió la mano y le apretó la suya. El mejor, de hecho. Silas le devolvió el apretón. Duerme un poco, hija. Mañana será un nuevo día. Ruth se levantó, pero se detuvo en la puerta. Papá. Sí. Gracias por verme cuando era invisible, por creer que valía la pena salvarme cuando yo misma no lo creía. Los ojos de Silas brillaron a la luz de las estrellas. Nunca fuiste invisible, Ruth. Solo estabas esperando que alguien mirara. Ruth sonrió, el tipo de sonrisa que venía de un lugar profundo y verdadero, el tipo que había pensado que había olvidado cómo hacer. Buenas noches, papá. Buenas noches, hija. Entró y por primera vez en 3 años, Ruth Brennan se durmió sin miedo. Porque ya no era Ruth Colulton, la huérfana, la víctima, la chica que nadie quería. Era Ruth Brennan, hija, superviviente, luchadora. Y finalmente estaba completa, irrevocable.